Hermanos, ¿cómo están? Que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes. Hoy vamos a compartir la palabra de Dios, pero antes de compartir, me, me gustaría orar para que el Señor siga tomando el control de esta palabra. Amén. Los invito a orar ahí donde están, inclinamos nuestro rostro y hablamos con el Señor. Padre, Espíritu Santo de Dios, gracias Jesús. Gracias te damos, Padre, por este momento de compartir de tu palabra, Señor. Este día miércoles, Señor, estamos aquí, Señor, dispuestos a escuchar tu voz, Señor. Entendemos, Señor, que todo lo que viene de tu palabra es de bendición para nuestras vidas, Espíritu Santo de Dios. Más te ruego en el nombre de Jesús que vos tomes el control de esta palabra, Señor, que cuando vaya leyendo, que no sea mi corazón, no sea mi mente hablando, no sea yo, Señor, mas seas vos, Espíritu Santo de Dios, siguiendo hablando a mi vida y hablando a tu pueblo, Espíritu Santo. Dejamos estas palabras en tus manos, Señor, y que va a ser de bendición, Señor. Oramos en el nombre de Jesús, Padre. Amén. Y amén. Bueno, quería compartirles para que vayan buscando en Mateo capítulo 26. Mateo 26, 36. Bueno, esta es la oración que el Señor hace con sus discípulos en Getsemaní, la noche previa a ser crucificado, ¿no? A ser entregado en manos del sumo sacerdote. Pero bueno, antes que nada, esa última noche el Señor decidió ir a orar con sus discípulos, hablar con el Padre por lo que venía y lo que acontecía, ¿no? Y yo le puse por título Jesús intercede por nosotros. En esa última noche, a pesar de todo lo que iba a sufrir Jesús, sabiendo lo que iba a acontecer, la obra del Padre, igual decidió interceder en ese momento por su discípulo, por los creyentes, y es el cual hoy estamos nosotros en la actualidad, ¿sí? Una oración tremenda la del Señor a pesar de lo que venía. Bueno, vamos a comenzar leyendo en Mateo 26, capítulo 26, versículos 36 al 46, que dice así: Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a su discípulo: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste, hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, y se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú, decía el Señor al Padre, ¿no? Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo ahora? ¿Una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. Como el Señor lo alentaba a orar para que no entre en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo la misma palabra. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Dormid ya, descansad, he aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Amén. Bueno, acá vamos a hacer una pausa. Acá el Señor llevó a sus 11 discípulos, porque en este caso no estaba Judas con ellos. Judas era el discípulo que lo iba a entregar a Cristo, por eso estaba con los 11. Y los invitó, le pidió al Señor ir a orar
porque sabía el Señor que venía ese día, el día que iba a ser entregado, que iba a ser crucificado y muerte de cruz. Se venía ese gran día, difícil yo pienso para el Señor, y sin embargo, a pesar de todo lo que venía, como decía al principio, el Señor fue a orar, ¿sí? Hizo una oración. Acá dice que llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo a orar con el Señor. Y fueron varias veces que el Señor, cuando volvió a hacer su oración, bueno, las 3 veces los encontró durmiendo. Pero acá hay una particularidad, que las 3 veces que el Señor fue a orar, le volvió a decir al Padre, Jesús al Padre, a Dios, que si es posible pasar esta copa, o sea, ese trago, si era posible evitar la cruz. El Señor oró de esa manera. Es lo que tal vez el Señor sentía en ese momento. Si era posible evitar la cruz, si era posible pasar esta copa. Pero ese era el deseo de Jesús, pero Él dijo, que no sea mi voluntad, más sea la tuya. Tremenda, ¿no? Porque a pesar de que no quería o le costaba ese momento, entendió que había que hacer la voluntad del Padre, porque Él vino a hacer una obra acá en la tierra, ¿sí? Y fue así que, bueno, el Señor oró y hizo una hermosa oración, pero esta oración del Señor fue de tristeza, se entristecía como el mundo lo iba a rechazar, lo iba a entregar, tremendo, si Él vino para dar vida, luz al mundo, y sin embargo así, más adelante, lo rechazan, desean que lo crucifiquen a Jesús y demás, ¿no? Quería leerles ahí en Marcos 14, versículo 33, 14:33, cuando dice que realmente Jesús se entristeció, ¿no? Acá lo tengo, 14:33, que dice así: y tomó consigo a Pedro, a Jacob y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. ¿Sí? Él llevó a los 3. Comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, Jesús les dijo, ¿no? Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Mi alma está muy triste. Tremendo, ¿no? Para que Jesús, el Hijo de Dios, esté triste. Tremendo, ¿no? A veces nosotros nos invade la tristeza. Si al Hijo de Dios le llegó la tristeza, ¿por qué a nosotros no? Yo cuando leía esto, ¿no? Claro, por todo lo que iba a suceder, por cómo lo iban a rechazar, ya comenzaba a entristecerse, ya se venía el día de que iba a ser crucificado y demás. Por eso, bueno, pidió a sus discípulos, a los 11 que estaban con él, a que oren y lo acompañen en oración. Y bueno, como les decía, al bajar los halló durmiendo, pero como dice que la carne es débil, ¿no? Pero igual el Señor lo alentaba y a orar por todo lo que iba a venir. Y también quería leerle en lo que fue esa oración del Señor, ¿no? Esa oración intercesora que fue una oración tremenda, es por la cual yo pienso que tenemos hoy esa posibilidad de tener vida en Jesús, esa oración tremenda del Señor, que está ahí en Juan capítulo 17, versículo 1. Juan 17, versículo 1, del 1 al 9. Que dice acá oración intercesora de Cristo. Fue cuando subió con estos 3 discípulos a orar. Lo que fue esa oración del Señor, cómo intercedió por sus discípulos, por los creyentes que iban a venir. Bueno, quería leerle esa oración que hizo el Señor, que está, bueno, en Juan 17, versículo 1 al 9. Estas cosas habló Jesús. Levantando los ojos al cielo, dijo: Padre,
la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todo lo que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Esa es la tremenda oración del Señor, ¿no? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Tremendo, ¿no? Esta oración del Padre, esta oración del Hijo Jesús al Padre, ¿no? Que intercedía por nosotros, que él le decía al Padre, yo vine, cumplí la obra, porque oraba al Padre pidiendo que se glorifique en él y que lo ponga al lado. Obviamente Dios Padre cumplió, porque Dios es fiel, cumplió con tenerlo ahí al lado suyo después de ser crucificado y muerte de cruz y su resurrección. Hoy el Señor está al lado, Jesús al lado del Padre cumpliendo esa oración, ¿no? Y más abajo dice, en Juan, seguimos Juan 17, del 20 quería leerle, perdón, seguimos ahí en 17, el 6 que dice Jesús ora por sus discípulos. Y dice así la palabra: he manifestado tu nombre y a los hombres que el mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ora el Señor por sus discípulos. Que acá aclara el Señor todo el tiempo que los discípulos que Él estuvo discipulando no eran de Él, sino del Padre quien los envió. Y Jesús lo que hacía era formarlos, pero siempre tuvo en cuenta que no son míos, son del Padre. Él los envió, ¿no? Tremendo. Siempre dando el verdadero crédito que Dios tuvo en esta obra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, decía el Señor al Padre. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos lo recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me diste, porque tuyos son, dice el Señor. Esta es siempre en la oración del Cristo, ¿no? Al Señor, al Padre. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. O sea, el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese, entendemos que es Judas, ¿no? Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que lo quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo lo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Amén. Esta es la oración ahí en Getsemaní del Señor por sus discípulos. Oraba, y como dije al principio, el Señor Jesús siempre entendió que el Padre se lo envió para que los haga discípulos, para que cumpla la obra del Padre, y por eso oraba por ellos, porque el Señor se tenía que ir, intercedía para que ellos, aún estando en el mundo, cuando Jesús persona no esté,
que el Señor los guarde, que el Padre los guarde, los cuide, porque ellos eran los que iban a dar la palabra, los discípulos iban a seguir el camino del Evangelio, la palabra de Dios, como el Señor intercedía, oraba por ellos, por los discípulos. Primeramente oró al Padre, por él, luego por sus discípulos, y más abajo también en el 17-20, que Jesús ora por los creyentes, por los que van a venir, o sea, más allá de los discípulos, que dice, bueno, en el 20, quería leerlo porque es hermoso la oración de Cristo, ¿no? Jesús ora por todos los creyentes, que está ahí en 17-20, que dice así: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mi palabra, que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea, ya los discípulos iban a quedar predicando. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado, que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y le has dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Tremendo, ¿no? Como oraba por los futuros creyentes. Los discípulos eran los encargados de llevar la palabra, y oraba que cuando ellos, esto es palabra mía, ¿no? Que cuando abran su boca los discípulos, sea Dios mismo hablando. Es un poco lo que nos pasa hoy a nosotros. Nosotros somos discípulos del Señor. Cuando preparamos una prédica, un compartir, un devocional de la palabra, dejamos que todo esté bajo el control de Cristo, ¿no? Que como acá decía el Señor, que todos seamos uno. Nosotros, el Espíritu Santo, el Señor, todos juntos al compartir una palabra. Esa es la calidad de oración que hacía el Señor, ¿no? Que todo el tiempo esté Dios en el medio, para llevar el verdadero mensaje, para que todos los que crean en Cristo se salven, como leíamos más atrás, que porque Cristo vino para darnos vida eterna a través de Él. Por eso oraba por los creyentes que han de venir, ¿sí? Porque los discípulos eran los encargados de llevar la palabra ya, porque ya Cristo tenía que pasar por la crucificación, muerte, resurrección, y ya Él tenía que estar al lado del Padre luego. Pero tremenda la oración, ¿no? La oración que hizo el Señor ahí en Getsemaní. Entre tantas oraciones, entre tantas palabras en su oración, también le pidió al Padre si es posible evitar este paso, esta copa, pero como sabemos, la voluntad de Dios fue diferente al deseo de Cristo, pero Cristo hizo la voluntad del Padre, y por eso fue grandemente exaltado Cristo Jesús, que hoy está al lado del Padre. Pero tremenda oración, ¿no? Esa oración que el Señor hizo, se responde día a día. Vemos la respuesta de esa oración, tremenda oración, porque hoy, después ya de casi 2000 años, se calcula, ¿no? Casi más de 2000 años que pasó este acontecimiento, la oración sigue firme, sigue vigente, porque Él oró por los futuros creyentes, y nosotros somos esos futuros creyentes por los cuales el Señor oraba. Y es un privilegio que vos y yo estemos caminando y transitando el camino del Señor, porque Él oró por nosotros aquella vez en Getsemaní. Oró para que sus discípulos sean guardados y lleven la palabra, y la verdadera palabra, y los creyentes que van a venir. Tremenda oración que hoy se ve reflejado en nuestras vidas, cómo el Señor intercedió por nosotros. Y es por eso que hoy podemos vivir en Cristo Jesús,
vivir conociendo día a día de su palabra y lo que realmente, quién es Jesús. Jesucristo oró por nosotros aquella vez. Y es por eso que hoy tenemos ese privilegio, porque Dios nos guarda, nos cuida, porque Dios es fiel. El Señor pidió que nos guarde y nos cuide a todo aquello que, primeramente a los discípulos y a todo lo que vienen. Y se cumple la palabra de Dios, se cumple, Dios es fiel. Esto quería compartirle, aclararle lo que es la oración, lo que fue esa oración de Cristo. Después, bueno, más adelante habla que bajó y los encontró durmiendo a sus discípulos y demás, pero quería remarcar la oración de Cristo, ¿no? A pesar de todo lo que iba a venir, el Señor oró por nosotros. Nosotros tenemos que hacer lo mismo que Cristo Jesús hizo, porque el Señor vino a mostrar el camino, la verdad y la vida, y tenemos que dar testimonio de cómo es Cristo Jesús. Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. O sea, Dios mostró. Hoy nosotros tenemos personas al lado, algunos tenemos discípulos, el cual compartimos palabra. Bueno, tenemos que orar también nosotros como hizo Jesús por nuestros discípulos, orar para que ellos crezcan y a futuros discípulos de ellos también crezcan. Es como orar, como lo oró el Señor por sus discípulos y por los creyentes. O sea, Dios mostró cómo tenemos que ser y nosotros tenemos que seguir siendo como Cristo fue. Orar por nuestros discípulos, orar por las personas, por los futuros creyentes. Eso tenemos que hacer lo que Cristo hizo. A ver, a veces, como Jesús quería evitar pasar esa copa, el Señor, el Padre dijo, no, la voluntad mía es diferente. Bueno, a veces nosotros también hay cosas que no queremos pasar, decir, Señor, si es posible, sacame esta situación del medio, ¿viste? Porque yo... No, hay que orar como oró Cristo, que sea tu voluntad. Tremenda oración. O si el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, porque tenía todos los atributos de Dios, le pidió al Padre, en lo posible, evitar esta copa, hizo la voluntad, siendo el Hijo de Dios, hizo la voluntad del Padre. ¿Y nosotros? ¿Por qué no podemos hacer la voluntad del Padre? A veces, pero comprendemos que haciendo la voluntad de Dios, vamos a ser grandemente bendecidos y exaltados. No lo digo en lo material, sino en todo, en lo espiritual. El Señor nos quiere bendecir, pero dentro de su voluntad. Y bueno, más adelante habla también que bueno, Jesús terminó de hacer esta oración, bajó y le dijo a su discípulo que ya la hora se acercaba, la hora de ser entregado. Más adelante habla también de que es crucificado, perdón, que es entregado por Judas, se viene con los siervos del sumo sacerdote y lo arrestan a Cristo en esa misma noche de oración, y inclusive uno de los siervos del sumo sacerdote, uno de los soldados, es herido por uno de los discípulos de Cristo, le corta la oreja y el Señor le pide que detengan las espadas, que esto se tenía que cumplir, y la oreja de este soldado que cual le cortó la oreja se lo volvió a sanar, lo volvió a poner. O sea, sabiendo el Señor que todo lo que iba a acontecer, Él seguía teniendo misericordia. Seguía y tiene amor por nosotros. Y le curó la oreja a este siervo soldado del sumo sacerdote. Y bueno, sabemos que después de ahí fue entregado delante del sumo sacerdote, de Poncio y Pilato, y sabemos que Jesucristo ocupó el lugar de Barrabás. Barrabás era un hombre homicida, era un preso, de lo cual tenían que soltar a uno y el pueblo eligió soltar a Barrabás y no a Cristo Jesús, que no tenía ni un pecado. Y bueno, sabemos que después, antes de ser entregado a muerte, fue azotado, golpeado, manipulado por los soldados y demás. Y bueno, sabemos que Cristo se entregó en la cruz porque Él no lo mataron, se entregó porque Él
no abrió su boca porque vino a cumplir la voluntad del Padre. Y así fue que Cristo tomó la cruz y se fue, cumplió con la obra de Dios Padre. Fue crucificado en la cruz. Inclusive en un momento el Señor hace una oración, quería compartirla ahí en Mateo, que se sintió desamparado Cristo, ¿no? Ahí en Mateo 27:46, ya en los últimos minutos de Cristo, que dice así en Mateo 27:46, que dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Elí, Elí, lama sabactani. Traducido, el Señor decía: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Yo pienso que, claro, a Jesús no escuchar la voz del Padre hizo esa oración. A veces nosotros también nos sentimos ese deseo de decirle: Señor, ¿qué pasó? Señor, ¿por qué llegaste a este punto? ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué toqué fondo? ¿Por qué? Si el Señor hizo esta tremenda oración al Padre, ¿por qué me ha desamparado? Nosotros también decimos a veces: ¿qué pasa, Señor? Pero el Señor no se quejó, siguió con la voluntad del Padre, que tenía que morir en la cruz. ¿Sí? Tremendo, ¿no? Como Jesús hizo esta oración siendo el Hijo de Dios. El Señor dio todo el ejemplo de cómo nosotros tenemos que ser. ¿Sí? Él se humilló a sí mismo, muriendo en la cruz de Calvario, pero sabemos que Cristo resucitó, ¿sí? Resucitó al tercer día, pero quería remarcar esto, que el Señor, a pesar de todo, como les conté recién, que fue entregado, fue golpeado, fue entregado a muerte de cruz, siendo inocente Jesús, se humilló a sí mismo, pero el Señor lo exaltó. El Padre cumplió su promesa, el Hijo cumplió con la obra aquí en la tierra y el Padre lo exaltó. Hoy está Jesús al lado del Padre, a la diestra del Padre. Estamos hoy con su Espíritu Santo. Por eso Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad, es Dios mismo. Pero esa hermosa oración que el Señor hizo, esa hermosa oración en Getsemaní, es por la que hoy tenemos vida en Cristo Jesús. Él vino a darnos salvación. Él oró para que sus discípulos y todos los creyentes que vengan sean guiados por Dios y que Dios los guarde. Y es por eso que soy muy agradecido y somos agradecidos a Cristo Jesús de este privilegio de poder conocer a Cristo, de poder caminar en su camino y tener vida eterna a través de Cristo Jesús. Y nosotros tenemos que hacer lo que Jesús hizo: orar por los creyentes, futuros creyentes, orar por los discípulos, nuestros discípulos, orar unos con los otros, orar uno con los otros, porque Jesús hizo esa oración y se ve día a día la respuesta de Dios. Y el Señor responde. Y estemos en su voluntad. A veces nosotros queremos evitar el trago amargo. Dejemos que Cristo siga en su voluntad. No vayamos al plan B. Vayamos al plan de Cristo. Es difícil, Es difícil. Por ahí al principio es difícil comprender la voluntad de Dios, porque queremos todo ya o queremos pasar el trago difícil. Pero esperemos la voluntad de Cristo, que Él nos quiere bendecir y nos quiere exaltar. Amén. Esto quería compartirles. Que sigamos orando como Jesús oró, intercedió por nosotros, intercedamos nosotros unos a los otros, entre hermanos, y oremos, sigamos orando y formando discípulos, como hizo el Señor. Y morir día a día a la carne, morirnos, humillarnos delante de Cristo para ser exaltados. Amén. Esto quería compartirles. Los invito a orar para terminar y dar gracias al Señor. Padre, Espíritu Santo de Dios, Señor, te agradezco, Padre, por tu palabra.
que me diste en el día de hoy, Padre Santo. Te ruego, Dios, que vos sigas bendiciendo a cada hermano, cada hermana, amigo, amiga que está viendo este video, escuchando, Señor. Y asimismo, seguí bendiciendo mi vida, Padre Santo. Gracias, Señor, porque hoy nos hablaste de aquella oración que hiciste, Señor, en Getsemaní con tus discípulos, Padre. Que vos sabías todo lo que iba a suceder y acontecer, Padre, y sin igual, vos oraste, seguiste la voluntad, la obra del Padre. Y sabemos, Señor, que el Padre te exaltó, hoy estás a la diestra de Él, Señor, y tu Espíritu es hoy quien nos guía, Señor. Gracias, Señor, por recordarnos, Señor, de que tenemos que orar unos por los otros, así como vos lo hiciste, Señor. Tenemos que humillarnos así como vos te humillaste, Señor. Morir día a día nuestra carne para ser exaltado por vos, Padre. Y entendemos, Señor, que hoy nos dijiste, Señor, que esperemos en vos, en la voluntad, en tu voluntad, que no nos quejemos, que esto va a pasar, que sigamos confiando que la obra de Cristo está en cada una de nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Señor, oro en el nombre de Jesús por cada hermano, cada hermana de la congregación, cada amigo, amiga que está viendo el video, Señor, yo los bendigo, Señor. En tu nombre, Cristo Jesús. Padre, gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, esto quería compartirles y nos estaremos viendo la próxima. Dios los bendiga.